Hola a todos, bellezas, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén radiantes hoy. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente me emociona mucho compartir con ustedes. Es una mezcla perfecta de romance, música y, por supuesto, la pareja que nos hizo suspirar a todos, Ander Zel y Kerem Bürsin. O para ser más precisos, Ayse y Serkan Bolat. Así es, mis queridos seguidores, hoy vamos a sumergirnos en un momento verdaderamente icónico de Love is in the Air, esa serie turca que nos robó el corazón, nos hizo reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Hoy vamos a analizar la escena donde Ander Zel, nuestra adorada Ayse, nos deleita con su voz, y no cualquier canción. Una canción romántica que cala directo en el alma. Vamos a desmenuzar este momento, la canción en sí, el contexto dramático, la emoción que logró transmitir, y por supuesto, la química arrolladora e innegable entre nuestros amados protagonistas. Prepárense para revivir esa magia, porque hoy nos sumergimos de nuevo en el universo de Love is in the Air. Pero antes de empezar, y como ya saben, la rutina es sagrada, ¿verdad? Si eres nuevo por aquí o si te has perdido alguno de mis vídeos, considera seriamente suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Me ayudarías muchísimo a seguir trayendo contenido como este. Y así no te perderás nada de las últimas novedades del fascinante mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todos los que hemos tenido el placer de disfrutar Love is in the Air recordamos esa escena con cariño y con un toque de nostalgia. Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de sumergirse en esta joya, permítanme darles un poco de contexto. En Love is in the Air, Ayse y Serkan Bolat se ven envueltos en una relación que al principio es puramente contractual, una farsa. Se hacen pasar por una pareja para beneficio de ambos. Pero como suele suceder en las novelas turcas, y en la vida misma, la ficción y la realidad se mezclan, los sentimientos emergen, y el amor, ese sentimiento incontrolable, empieza a florecer entre ellos. A lo largo de la serie, somos testigos de una montaña rusa de emociones. Hay malentendidos, secretos, mentiras, obstáculos que parecen insalvables, y por supuesto, la electricidad que emana de la conexión entre Ayse y Serkan. En medio de todo este torbellino, surgen momentos especiales, momentos que nos hacen suspirar, que nos conmueven hasta lo más profundo y que nos hacen creer, una y otra vez, en el poder del amor verdadero. Y uno de esos momentos memorables es, precisamente, cuando Ayse nos regala su voz cantando una canción. La canción, amigos, se titula Sen Kalkapm, que para los que no dominan el turco se traduce como Toca a mi puerta o, en una interpretación más poética, Llama a mi puerta. Esta canción fue compuesta especialmente para la serie, y eso le da un valor añadido. No es simplemente una melodía pegadiza, es un elemento fundamental de la historia, un reflejo directo de los sentimientos de Ayse hacia Serkan. Es su forma de expresar lo que la palabra no puede. Y por supuesto, la interpretación de Ande. Es simplemente mágica. La escena en sí, a primera vista, es relativamente sencilla. La acción se desarrolla en un ambiente íntimo, probablemente en casa, en un espacio que evoca calidez y comodidad. Hay luces tenues, velas encendidas que parpadean suavemente, creando una atmósfera romántica, casi mágica. Todo contribuye a generar un ambiente propicio para la expresión de sentimientos. Ayse, con su voz dulce, delicada y a la vez llena de fuerza, empieza a cantar. La cámara se centra en ella. La letra de Sen Kalkapm es una oda al amor, una balada que habla de anhelo, de esperanza, de la necesidad de conectar con el otro, de dejarse llevar por los sentimientos que nacen del corazón. Es una invitación a la entrega, a la vulnerabilidad, a abrirse a la posibilidad de amar y ser amado. Mientras Ande entona la canción, la cámara nos muestra, alternativamente, primeros planos de ella y de Kerem. Sus miradas se cruzan, se encuentran, y es ahí donde la magia verdaderamente sucede. La química entre ellos es palpable, visible, casi tangible. Se puede sentir la tensión, el deseo, el cariño, la admiración. La conexión es tan profunda que parece traspasar la pantalla y llegar directamente al espectador. No necesitan pronunciar palabra alguna, sus ojos lo dicen todo. La canción, la letra, la interpretación de Ande, la mirada de Kerem. Todo se conjuga a la perfección para crear un momento verdaderamente inolvidable, un instante que queda grabado en la memoria. En ese preciso instante olvidamos por completo que estamos viendo actores interpretando personajes. Nos olvidamos de la serie, de la trama, de los enredos.
Nos sumergimos por completo en la emoción, en el sentimiento que la escena transmite. Sentimos junto a Aisee el anhelo, la esperanza, el miedo, la incertidumbre. Sentimos. Es la conexión entre Aisee y Serkan, y también, de alguna manera, la conexión entre Ande y Kerem. La canción en sí es una joya. Tiene una melodía sencilla pero cautivadora, que se queda grabada en la mente del oyente. La voz de Ande encaja a la perfección con el tono de la canción. No es la voz de una cantante profesional, y eso, paradójicamente, la hace aún más especial. Es una voz auténtica, que transmite emoción genuina, que llega directo al corazón. Tiene un toque de vulnerabilidad, de fragilidad, que hace que la canción sea aún más conmovedora. Pero lo que realmente eleva la escena a otro nivel es la interpretación de Ande. Se puede ver en sus ojos la vulnerabilidad, la esperanza, el amor, la duda. Se entrega por completo a la canción y al personaje. Se puede notar el esfuerzo y la dedicación. Se sumerge en la emoción que transmite la letra, y la transmite al espectador de forma sublime. Y Kerem, por su parte, responde con una mirada que es a la vez tierna, apasionada y llena de admiración. Sus ojos brillan, reflejando la emoción de la canción y el amor que siente, en ese momento, por Aisee. Se puede percibir la intensidad de los sentimientos que ambos están experimentando. La escena culmina con una conexión visual, una conexión emocional, una conexión musical y, por supuesto, una conexión química entre ambos. Es un momento que te eriza la piel, que te hace suspirar y que te hace creer, una vez más, en el poder del amor. Es uno de esos momentos que te hacen volver a ver la serie una y otra vez, buscando la misma emoción, la misma magia. Y hablemos un poco más en detalle de la letra, porque es fundamental para comprender la esencia de la escena. La letra de Senkalkapm es, como mencioné antes, pura poesía. Habla de la necesidad inherente de amar y ser amado, de la urgencia de abrir la puerta del corazón al amor, de recibirlo y entregarse a él sin reservas. Es una invitación a la entrega, a la vulnerabilidad, a la conexión profunda y significativa con otra persona, a la aceptación del otro con sus virtudes y sus defectos. Es una súplica por la conexión. La letra, en esencia, dice algo así como: toca a mi puerta, ven y entra en mi corazón. Imaginen la fuerza de esa metáfora. Es una invitación directa a Serkan para que entre en la vida de Aisee, para que deje de lado sus miedos y reservas, para que se abra al amor, para que se atreva a ser vulnerable. Es un llamado a la esperanza, a creer en la posibilidad de ser feliz, a encontrar el refugio en el otro. Es la promesa de una vida juntos. Y en el contexto de la serie, la escena adquiere una mayor profundidad y un significado aún más rico. Porque en ese momento Aisee y Serkan están comenzando a tomar conciencia de sus sentimientos reales. Están luchando contra sus propios miedos, contra las expectativas impuestas por su entorno, contra las barreras que ellos mismos han construido. La canción en ese instante se convierte en su forma de expresar lo que sienten, de tender un puente entre sus corazones, de comunicar lo que la palabra no puede. Es una declaración de amor en toda regla. La escena de Ande cantando Senkalkapm se ha convertido merecidamente en un momento emblemático de la serie. Es una escena que ha sido compartida y comentada en las redes sociales innumerables veces. Es una escena que ha conquistado el corazón de miles de personas en todo el mundo, independientemente de su origen, idioma o cultura. Y con justa razón, porque es una escena que encapsula la esencia misma del romance, esa magia que nos hace soñar y creer en el amor verdadero. Además, no podemos pasar por alto la evolución de Ande como actriz. En el momento en que se grabó esa escena, Ande ya había demostrado su talento en otras producciones, pero en Love is in the Air alcanzó un nuevo nivel de interpretación. Demostró que no solo era una cara bonita, sino una actriz con una gran capacidad para transmitir emociones complejas, para conectar con el público de manera profunda, para hacerle sentir la emoción de la historia. Y su voz, aunque no sea la de una cantante profesional, encaja a la perfección con el personaje de Aisee. Le da un toque de autenticidad y cercanía que la hace aún más especial, más humana, más real. La canción, la interpretación de Ande, la química innegable entre los actores, la atmósfera romántica y bien cuidada. Todo se combina para crear un momento mágico, un instante que perdura en la memoria de los fans de la serie y que sigue emocionando, incluso después de múltiples visionados. Es un momento que nos recuerda por qué nos enamoramos de Love is in the Air, y porque el romance turco ha conquistado el mundo entero.
Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo y compartirlo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de este viaje nostálgico a través de uno de los momentos más especiales de la serie. Y si aún no han tenido la oportunidad de ver Love is NDR, ya saben lo que tienen que hacer, corran a verla inmediatamente. No se arrepentirán. En resumen, en este vídeo hemos analizado la icónica escena de Love is in the Air donde Undercell, nuestra adorada Aise, canta Senkalkapm, una canción que simboliza a la perfección el romance, la conexión profunda y el amor creciente entre Aise y Serkan. Hemos explorado el contexto dramático, la letra poética de la canción, la magistral y emotiva interpretación de Ande y la química innegable con Kerem Bürsin, la cual trasciende la pantalla. Es un momento que nos recuerda el poder transformador del amor y por qué amamos tanto las series turcas. Gracias de todo corazón por ver este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Recuerdan esta escena con cariño? ¿Les gustó la canción? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan, y me encanta compartir mis sentimientos con ustedes. Y por supuesto, no olviden, si les gustó este vídeo, regálenme un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, para que más personas puedan disfrutar de este análisis y de este momento mágico. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, romance, análisis de escenas icónicas y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que el amor siempre toque a sus puertas. Adiós.